Vamos a ir, igualmente lo puedo grabar a esto. Quiero pasarle, antes de arrancar, quería hacer un pequeño pensamiento, o sea, de por qué vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles. Para nosotros en la iglesia es muy, pero muy importante tener una base bíblica, y nuestra base bíblica para todas las cosas que hacemos, para todo lo que somos, es Hechos de los Apóstoles. Yo quiero pasarle un pequeño video, son 2 minutos. Déjenme ver cómo se hace. Ahí está. Lo pasamos el video. Veanlo completo. ¡Ay, qué linda! Digo, para los del Rosarito. Señora Cooper, les decimos católicos, no del Rosarito. Dios, no entiendo cómo pueden hablar en California. Es la peor visita a Hollywood de la vida. ¿Qué te digo? Quería ver iglesias. Oye, aquí dan vino, ¿no? Oye, mis dioses no tienen cuadritos. Sí, es el último judío que hizo abdominales. ¿Y cómo acabó? Ya que vinimos, ¿quieren rezar un poco? Vamos a usar la instalación. No, me parece que... Sí, que yo les enseño. Señor, Mary Cooper te saluda desde Gomorra, California. Te agradezco la bendición que es mi Shelly. Y quiero agradecerte por la continua fuerza para no golpearlo con envidia. Listo, Penny, tu turno. Bueno, hey Dios, ¿qué pasó? Yo bien, pero sería bueno en mi familia si mi hermano dejara de hacer anfetaminas. Pero sin policía, ¿puedes? También se pasa con eso de amar al prójimo. Le vendría bien tu plática con María Magdalena. Mira, te va y luego sigues tú. Tal vez sea tarde para pedir ser más alto. Si me ayudaras con mi novia, ella está por allá por la India. Me encantaría eso. ¿Oíste? Tiene novia. Parece que nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué me dices? Mire, no, gracias. Estoy bien. En serio, solo espero no morir en las llamas estas. ¿Rajesh? Dice que no puede perder los últimos 2 kilos de peso. Yo habría hablado de lo de hablar con chicas. No, solo tienes un deseo. ¡Ay, qué linda! Digo, para los del Rosarito. Bueno, ahí se empieza a repetir nuevamente. Eso es una serie, no sé si pudieron escuchar la conversación entre los actores. Es una serie que, bueno, es una serie de televisión. Habla sobre un grupo de científicos. Ahí vemos un judío, hay un hindú, el otro es ya más tirando al ateo, una persona totalmente desinteresada de Dios. Pero, y bueno, y la mujer que habla es evangélica de Texas. O sea, esa es más o menos lo que está hablando la serie y lo que nos muestra la serie. Pero yo quería, no sé qué sensación les quedó a ustedes sobre lo que vimos. Es un sarcasmo. Exacto. Pero es un sarcasmo. Hay un mensaje detrás de todo eso. Sí, los nombró a los católicos como los rosaritos, habló de un Dios crucificado, que fue el último judío, y en una parte solamente piden deseos, no agradecen. Amén. Amén. Lo que vemos ahí es, hay un mensaje muy, muy fuerte, y si ustedes lo pueden ver entre lo que es
refiriéndose, va a estar Jesús crucificado ahí. O sea, no creemos en un Jesús que está todavía en la cruz, porque nuestro Jesús resucitó, estuvo entre los muertos, tomó allá en el infierno, y Él tiene vida eterna y vino a darnos vida eterna a todos nosotros. Hay un mensaje muy fuerte donde el judío se acerca y reconoce a Jesús y a su vez lo relaciona con aquel que está recibiendo las peticiones y aquel que está contestando las peticiones en el mundo. Pero lo más significativo de lo que vimos es lo que decía la hermana Andrea. Dice, solamente puedes pedir un solo deseo. Y muchas veces el cristiano tomamos a Dios de esa manera, como un ser mágico que concede deseos. ¿Se entiende lo que digo? Ciertamente, cuando nosotros tomamos al Señor como una entidad que concede solamente las peticiones, que concede las peticiones nuestras, que nosotros podemos clamar a Él y que Dios tiene que responder porque Dios es como una especie de deseo, nosotros pedimos nuestro deseo y Él tiene que responder, lo sacamos a Dios del lugar de Padre y lo ponemos a la altura, le sacamos la soberanía, la autoridad y lo ponemos a la altura de cualquier ser o cualquier imagen o cualquier ídolo. Dios tiene la autoridad, Dios tiene la potestad, Dios es omnipotente, omnipresente, Él es el creador de todas las cosas. Él es dueño y señor de la tierra. Entonces, Dios no contesta a nuestras peticiones porque Él nos sirva a nosotros como un genio, como el genio de Aladín que frotaba la lámpara y salía el genio y conseguía los deseos, sino que Dios en su carácter de Padre, cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos clamar delante de Él, podemos someternos, ponernos bajo su autoridad y podemos llegar con una necesidad o planteando una necesidad, un problema o algo que nos esté sucediendo, ¿no? Seguramente Dios nos escucha y Dios va a estar respondiendo a esa necesidad. ¿Pero por qué? Porque ciertamente tenemos que poner nosotros, Daniel como padre, la hermana Eva como padre, la hermana Graciela como madre, cuando nuestros hijos llegan a nosotros con una necesidad, ¿qué es lo que hacemos ante esa necesidad? Tratar de suplirla, ¿no? Ayudarlo. Si mi hijo llega con una necesidad, yo voy a tratar, si llega con hambre, voy a tratar de saciar esa hambre. Si mi hijo llega con una enfermedad, voy a tratar de que ellos se sientan mejor. Si mi hijo viene con un problema, voy a tratar de que ellos estar a la altura yo de poder dar soluciones a ese problema, lo cual no me convierte a mí en un servidor, sino me convierte en un padre, y Dios no es servidor nuestro, sino que nosotros debemos servirlo a Él, y Él tiene misericordia ¿para quién? Para con sus hijos. ¿Se entiende el concepto de lo que estoy tratando de explicar, no? Sí, amén. Entonces, siendo padre, Dios siendo padre, cuando nosotros llegamos a Él con una necesidad, Dios siempre responde, a veces dice que no, entonces nos sometemos a la voluntad de Dios, porque, ¿cómo? Ciertamente nos sometemos a su voluntad, sabiendo que Él va a dar para sus hijos lo mejor. Entonces, Dios no está para servirnos, sino nosotros para servirle a Él. Dios no está para conceder deseos, sino que nosotros somos los que estamos a servicio de Dios en todo momento. Dios va a dar para usted lo mejor y Dios va a responder de la manera sabiendo que Él tiene la autoridad, sabiendo que Él tiene la potestad, sabiendo que Él tiene el dominio sobre toda criatura, sobre todo el universo completo, sobre todo, y sabe que Él es dueño del tiempo y lo que Él va a estar haciendo siempre es bueno para sus hijos. Ciertamente dice, si un padre le pide huevos, el padre le dará escorpiones, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
tenemos que empezar a ver a Dios como soberano, empezar a ver a Dios como nuestro Padre que quiere lo mejor para sus hijos, y no como alguien cuando llegamos delante de la presencia de Dios, cuando llegamos delante de Dios, no exigir, porque nosotros no estamos en situación de decir, ninguno de nosotros estamos en situación de exigir que Dios responda a los pedidos, a las peticiones nuestras. O sea, Dios tiene la potestad para hacerlo, sí. Dios lo puede hacer, sí. Pero Dios también conoce nuestro corazón, conoce qué es lo que va a ser mejor para usted y sabe si eso que nosotros estamos pidiendo es realmente de beneficio para nosotros. Entonces, por eso cuando oramos al Señor, oramos primero y decimos, sea tu voluntad. Porque delante de lo que voy a ir a pedir, nosotros la forma que nos acercamos, cuando estudiamos la oración lo vimos, la forma en que nos acercamos delante de Él, a orar, orando, clamando, pidiendo, sabiendo que, Señor, tengo esta necesidad, pero primero todo lo que tengo, todo lo que pasa, que sea tu voluntad. Y después, sabiendo que si nos orientamos a su voluntad, lo que vamos a recibir va a ser el beneficio para nosotros. Si nosotros clamamos y pedimos por un trabajo, ciertamente no nos va a dar un trabajo que no nos permita servirle o que no nos permita estar bien, sino que el trabajo que nos va a dar va a ser para beneficio nuestro. Entonces, tratar de ver esto que estamos hablando, tratar de ver que cuando nos acercamos a Dios Dios no es un genio mágico ni una entidad mágica que responde a las necesidades o caprichos voluntarios del hombre, sino que Dios es un Padre soberano que sabe que tiene la potestad para saber y para resolver sus inquietudes, que tiene el dominio de todo para darle a usted lo que más usted necesita, de la manera que solamente Él puede acomodar las cosas y darle de la manera que usted va a estar siendo bendecido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nos ven a nosotros los cristianos de esta manera, como esta mujer. Nos ven como personas cerradas, nos ven como personas que no son sin educación, nos ven como personas que no tenemos pensamiento propio, nos ven a nosotros como personas que no somos capaces de diferenciar o de estudiar. Y nosotros los cristianos debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos estar cada día más a la altura de las circunstancias, debemos cada día saber de dónde explicar. Yo no creo, hermano, en los dogmas. Yo no estoy totalmente en desacuerdo con los dogmas. La palabra de Dios habla todo el tiempo sobre las cosas que se hacen en la iglesia. Nada, la Biblia está dejado de explicar. No hay nada que no pueda ser explicado a través de la palabra. Entonces, es necesario que sepamos de dónde venimos, es necesario que sepamos qué es lo que estamos haciendo, es necesario que sepamos por qué creemos, por qué confiamos, de dónde venimos, y es muy necesario por eso empezar a estudiar Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles es a lo que nosotros nos da, a lo que nosotros nos enseña, que es lo que ha sido enseñado por los apóstoles y que ya fue transmitido directamente de Jesús. O sea, ninguna iglesia, y lo hemos dicho un montón de veces, ninguna iglesia que no se apegue al libro de Hechos puede ser la iglesia de nuestro Señor. Mientras más apegados estemos al libro de Hechos, más vamos a estar seguros de que no estamos enseñando ni falsa doctrina, ni estamos dando falsas enseñanzas, ni estamos jugando con la gente, ni nos estamos apartando del camino de Dios. Iglesia, siempre se lo digo, atentos, siempre se lo digo, prepárense, estudien, estudien ustedes para saber que yo estoy puesto delante, pero yo no puedo engañarlos. La persona que quiere enseñarle no puede engañarlos. O sea, sean conscientes de que toda palabra que escuchen sea del Señor. ¿Cómo lo hacen? Estudiando. Nadie puede venir a decirle algo que saquen
de contexto, nadie le va a poder decir algo que no sea la verdad, nadie le va a poder enseñar cosas que no sean la realidad si usted conoce las Escrituras. Entonces, por eso era tan importante para mí este tiempo que hemos podido aprender. Ponerle que ya nos conectamos. Decirle que entre. Por eso es tan importante que podamos aprender sobre este libro, y esto que estuvimos viendo este tiempo nos sirvió para eso, para poder conocer un poco más. Hemos leído todos juntos, cada uno expuso su pensamiento, cada uno expuso lo que pensaba, cada uno expuso lo que le había quedado a él, ¿no? Así que ahora quiero que profundicemos un poco más en esto. Por eso vamos a tomar... bueno, ponerle que ya estamos, que se metan a la reunión, y que ahí está entrando la hermana Eve, que yo tuve un error y yo puse mal el horario. Está entrando la hermana Eve. Y bueno, me falta el hermano Rodri, pero bueno, vamos a empezar. Yo estuve preparando... ¿Quién? Voy a estar empezando, vamos a verlo con un PDF. No, perdón, un PowerPoint. ¿Ves? Ahí está. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a empezar a introducirnos un poco. No sé si tienen para escribir, si tienen para anotar, para ir escribiendo lo que vamos enseñando, cada uno sus cuadernos, sus anotaciones. Vamos a tratar de establecer, vamos a hacer una pequeña introducción. En el día de hoy no vamos a empezar directamente con el capítulo, sino que vamos a empezar en el plan de estudio vamos a hacer introducción a Hechos de los Apóstoles, a ver para qué nos sirve Hechos, quién fue el contexto histórico, quiero que veamos el autor, y ya después, el martes vamos a tener nuestro hermano Julio, un amigo de la casa que va a estar enseñando sobre las fiestas judías, y después esta semana que terminemos de estudiar el capítulo 1, el pastor Pedro Pavés desde Chile, él es teólogo, y él va a estar enseñando y va a estar cerrando, contestando todas preguntas, y vamos a terminar de cerrar el capítulo 1 y vamos a seguir con el siguiente. Así que esto va a demorar, pero creo que va a ser de bendición si podemos ajustarnos a esto. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento. Si usted lo empieza a leer, si usted agarra su Biblia, empieza a leerlo, va a encontrar que es el quinto libro dado... Es el quinto libro que se va a dar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el cual la ubicación es el quinto libro de la Biblia. Narra el período apostólico, o sea, desde que los apóstoles reciben enseñanza de Jesús y todo su desarrollo. Este período en que ocupa el libro de Hechos es conocido como el período apostólico. Y sin este libro, viene la importancia que tiene este libro, sería totalmente imposible tener un cuadro coherente o poder entender la edad apostólica y con él las epístolas paulinas, o sea, las epístolas de Pablo no tienen, o sea, con el libro de Hechos, la epístola de Pablo tiene un valor incalculable. Es un nexo importantísimo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, Marcos, Mateos y las epístolas. O sea, vamos a ver de la vida de Jesús a las cartas de Pablo, qué es lo que pasa en el medio, está desarrollado a través de Hechos, y esto nos da un teorema completo, nos da un paisaje completo de lo que estamos hablando. Si hoy empezáramos a leer Romanos, o Tesalonicenses,
o Efesios sin haber visto pasado por Hechos, ciertamente no entenderíamos nada. No tendría la coherencia. No tendría la coherencia necesaria. Vamos a sacar y vamos a hacer un montón de cosas. Pero le termina de dar el contexto principal a todas las cartas de Pablo. O sea, las cartas de Pablo le da un mayor valor agregado al saber el libro de Hechos. Por eso estamos leyendo ahora Pablo, estamos leyendo Romanos, porque primero leímos Hechos y pudimos terminar con Hechos, y o sea, le va a dar todo el marco importante para poderse, le da el valor histórico y le da la comprensibilidad, porque si no las cartas estarían incompletas. Y a veces, de algún modo, hasta nos llegarían las cartas de Pablo, nos llegarían a confundir si no estuviese el libro de Hechos. Entonces, Hechos es un nexo entre los evangelios y todos los restantes libros del Nuevo Testamento. Comienza relatando el desenlace de los evangelios, da un valor incalculable ahí, lo que decíamos, a la epístola Paulinas. Es un nexo entre los evangelios y todos los libros restantes. Yo voy pasando al PDF. Comienza relatando el desenlace de los evangelios. O sea, comienza cuando Jesús es tomado de los cielos. En Lucas mismo, si usted lee el final de Lucas, va a encontrar a Jesús siendo tomado y llevado arriba de los cielos. No sé si quieren buscarlos. El final, el último, cuando termina Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 50. Es más, desde atrás, desde la resurrección, capítulo 24, dice del camino de Maús, Jesús se aparece a sus discípulos y termina el libro de Lucas con la ascensión de Jesús. En el 50 dice, los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el libro de Lucas y así empieza el libro de Hechos. De esta misma manera empieza con el libro de Hechos. Lucas termina hablando, las cartas, los evangelios van a terminar hablando sobre Jesús, enseñando, Jesús resucitando, Jesús hablando con los apóstoles, enseñando las maravillas, los misterios del reino de Dios y con la ascensión. Así mismo va a empezar Hechos. O sea que es muy importante qué es lo que pasó entre medio de todas las iglesias, de la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfesos, con la iglesia de Gálatas, con la iglesia, a los romanos, a los gentiles. ¿Qué es lo que pasó? Hechos. ¿Se entiende el concepto de por qué es la importancia de estudiar Hechos? ¿Se entiende cuál es la importancia de poder leer esto? Constituye la mirada de las primeras 3 décadas de la iglesia primitiva. O sea, son los primeros 30 años de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay un momento de quiebre entre el judaísmo y el cristianismo. Hay un movimiento muy fuerte donde se termina una parte de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ciertamente los evangelios van a ser la revelación del Antiguo Testamento, de todo lo que de Dios venía hablando, pero empieza el movimiento histórico donde empieza el cristianismo. Con Hechos es donde empieza el cristianismo. Este libro constituye la mirada de las 3 primeras décadas de la iglesia. Quieren preguntar, si voy rápido se va entendiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Amén. Amén. Es la historia contada de la formación de la iglesia tal como la conocemos, registrando los sucesos aproximadamente entre los años 30
y 63 después de Cristo. O sea, el libro de Hechos va a relatar ese periodo de tiempo, el año 33, al año 63 después de Cristo. Ese es el periodo apostólico que se conoce en el libro de Hechos. Ese es lo que va a relatar Hechos, va a relatar sobre esos años, y trata sobre el cristianismo, cómo el cristianismo se extendió, cómo se multiplicó, ¿después de qué? Después de la ascensión de Jesús. O sea, que podemos decir que nuestra iglesia va a empezar en el capítulo 2, pero empieza todo el movimiento después de la ascensión de Jesús, cuando Jesús sube a los cielos. Ahí podemos empezar a llamarnos como los primeros cristianos, y ya podemos empezar a ver cómo la iglesia empieza a tomar forma y ya empieza a juntarse, manda que estén juntos, mandan que no se vayan, estaban orando, estaban unánimes, estaban todos juntos, perseveraban en oración, orando los unos por los otros, etc. Hay un movimiento y empieza a formarse la iglesia cristiana. Y de hecho va a relatar desde el año 30 al 63 aproximadamente. No es... perdón. Bueno, acá comienza la finalización del Evangelio, el tiempo de Jesús con los apóstoles, y la ascensión de Jesús es lo que va a tratar, y continúa con la vida de sus seguidores, cómo continúa, cómo es la vida de los primeros seguidores de Jesús, cómo es la vida de los primeros cristianos, cómo es la vida de la iglesia después de la ascensión de Jesús. Y aparte aporta todo el contexto necesario para toda la gran parte del Nuevo Testamento. No había ido mucho. Las primeras 3 décadas, la historia de la iglesia como la conocemos, y el registro de los primeros sucesos. Y esto no va a ser, no es una historia detallada, no es una historia detallada de la iglesia en sí, si bien tiene el aporte de cómo vivieron los primeros cristianos, pero va a ser foco en dos apóstoles, que van a ser, o sea, el foco principal de Hechos va a ser 2 apóstoles. Uno es Pedro, que es el apóstol de los judíos, y el segundo va a ser Pablo, que va a ser que es llamado el apóstol de los gentiles. Entonces, sobre ellos dos se va a centrar el libro de Hechos, sobre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Yo después hay una referencia que después vamos a ver cuando empezamos a ver, cuando ellos toman a suerte y tiran a Cabalá para elegir a quien iba a reemplazar a Judas, ¿cierto? ¿Sí? A Judas. Ciertamente yo creo que el Señor tenía preparado ese lugar para Pablo, y los apóstoles creo que se apuraron en la elección del 12º apóstol. Yo creo que ese lugar corresponde, pero una apreciación personal, yo creo que ese lugar correspondía a Pablo, que fue contado entre los apóstoles, ¿no? Entonces, importante esto, se centra en 2 apóstoles, que es muy importante: Pedro, apóstol de los judíos, y Pablo, apóstol de los gentiles. El libro de Hechos relata el plan de salvación dado por Pedro. O sea, Dios va a revelar a Pedro, aquel que Dios en su momento le dio la llave de los cielos, dijo, vos vas a ser el que va a tener la llave, que es lo que le estaba dando, era la revelación del plan de salvación que es dado a través de Hechos de los Apóstoles. Y contiene las primeras, relato 2.37, Hechos 2.37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 8 apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamara, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo ser salvo de esta perversa generación. Importantísimo, el primer discurso de la iglesia, es la primera predicación. O sea, es la primera predicación registrada de la iglesia de los cristianos, de la iglesia
es la predicación de Pedro. Tiene tal importancia que hasta el día de hoy sigue sirviendo como boceto para muchas predicaciones. O sea, la narrativa y el bosquejo narrativo de la predicación de Pedro sirve para que el día de hoy nosotros predicadores podamos contextualizar y podamos seguir usando ese mismo bosquejo que usó Pedro para testificar de nuestro Señor, para enseñar, para demostrar quién era Jesús y para exhortar y llamar a arrepentimiento y llamar a una nueva vida. Hasta el día de hoy, el discurso de Pedro sigue siendo el bosquejo por excelencia para una prédica. En homilética eso, uno de los recursos para predicar sigue siendo el discurso de Pedro dado a los judíos. Entonces, importante, Hechos contiene las promesas más importantes para los cristianos. O sea, hay dos promesas muy importantes para nosotros los cristianos, para la iglesia, para aquellos que hemos creído, que son el Espíritu Santo y la segunda venida. O sea, enfocado se centra principalmente en eso, en esperar en Dios, esperar que el Señor va a volver y esperar el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, el regalo que había sido hablado, porque lo van a ver durante todo el Antiguo Testamento, hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el regalo que iban a recibir, aquel Espíritu que iba a ser tratado de los hombres, que iba a sacar el corazón de piedra, que iba a poner un corazón nuevo, aquello que había sido prometido y que se esperaba, Jesús va a anunciarlo y se lo va a dar como Dios dándolo de regalo a la humanidad. El regalo más grande que va a recibir la humanidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don. ¿Por qué es el don? Porque no se compra, porque no somos merecedores, es un regalo. O sea, el don es un regalo, es el don del Espíritu Santo, es un regalo. Se va a dar a la iglesia y la iglesia va a recibirlo sin tener que hacer nada. O sea, no hay nada que podamos hacer, Jesús ya hizo todo en la cruz. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Después lo vamos a desarrollar un poco más todo esto. Entonces, la promesa importantísima para nosotros es el Espíritu Santo, y segundo promesa, que es la promesa que seguimos sosteniendo y que sostiene a toda nuestra iglesia, es el regreso de nuestro Señor Jesús. Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, cristianos que tienen hambre de Dios y que empiezan a leer, no podemos pasar por alto estas dos promesas. Recibir el Espíritu Santo es el anhelo de todos cristianos, porque es el Espíritu, habíamos visto, después el jueves, yo quiero el jueves tomar una clase, vamos a enseñar sobre bautismo, y vamos a ver también por qué es importante recibir el Espíritu Santo en la confirmación de lenguas. ¿Por qué? Porque veíamos que a través del bautismo, había un bautismo de arrepentimiento, hubo un bautismo para perdón de pecados, y un bautismo en espíritu que nos hacía hijos. El espíritu, o sea, habíamos nacido, el que nace de agua es nueva criatura, pero aquel que nace de espíritu es hijo. Amén. Entonces, amén. Nacer de agua a través del bautismo en agua nos hace nueva criatura, pero recibir el Espíritu Santo recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos,
Abba Padre, lo vimos este sábado en Romano. Por este espíritu que ha sido dado a nosotros, podemos clamar Padre. Entonces, hemos recibido un espíritu de adopción. Qué importante. Y aquellos que estamos, que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estamos esperando? Perdón. Que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Importantísimo. Los dos conceptos más importantes de Hechos y de toda la Biblia: recibir el Espíritu Santo y esperar la segunda venida del Señor a buscar a su iglesia. Perdón. ¿Me das agua? ¿Se escucha bien? Entonces relata el momento más importante para los cristianos. Uno de los puntos importantes que vamos a encontrar en el libro es el momento crucial para cada cristiano, es la apertura del Evangelio para todos. Ya no solo para el pueblo judío, o sea que ya no solamente el pueblo judío iba a ser el pueblo de Dios, sino que la palabra y el Espíritu había sido abierta para los gentiles. O sea, usted está en este lugar, usted ha llegado a la iglesia, usted puede recibir el Espíritu Santo, porque Dios abrió su palabra, su Espíritu y su salvación para todos. O sea, Hechos relata el momento importantísimo para los cristianos, donde empezamos a ser cristianos y donde Dios dice, bueno, ya no me es solamente este pueblo escogido, sino que vemos que todos nosotros, como gentiles, podemos acceder a todas las promesas y a todo lo que Dios ha dado, ¿no? Hechos enfatiza la apertura del Evangelio para todos, la obra de Dios a partir del Espíritu Santo. De hecho, enfatiza en lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en las personas que dedicaron su vida a Jesucristo. Se centra principalmente en la de Pablo y su emprendimiento misionero entre los gentiles, pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace con cada uno que Dios ha mandado. ¿Qué es lo que va a hacer? Vemos un cambio muy importante en Pedro. Pedro, aquel que había negado a Jesucristo 3 veces, que por miedo a morir. Vemos que una vez lleno del Espíritu Santo, toma la autoridad y habla delante de los 3.000 y los exhorta y habla con autoridad y habla con sabiduría. Pero ¿qué es? ¿El cambio dónde viene? A través del Espíritu Santo. Entonces, va a enfatizar en toda la obra de Dios, hecha a través del Espíritu Santo, a los apóstoles y a aquellos que dedicaron su vida, porque estaban aquellos que iban añadiendo, y Dios iba añadiendo, que los que iban a ser salvos. Y Dios cada día iba añadiendo. Entonces se va a centrar en los primeros viajes misioneros y cómo se va a esparcir hacia los griegos y cómo va a ir hasta Etiopía. En el día de hoy, una de las iglesias más grandes del cristianismo está en Etiopía, una iglesia muy, pero muy grande. Y si recordamos a Felipe, tomado por el Espíritu Santo, va a predicarle ¿a quién? Al etíope. Entonces, la apertura completa del Evangelio a todos. Y cómo Dios fue manifestándose en las personas que iba escogiendo. Hasta el mismo Ananías, llamado por el Espíritu Santo, va a tomar una importancia total para nosotros, que el bautismo, haber bautizado a Pablo. Todo esto lo vamos a ir desarrollando más. Yo quiero que tomen conciencia de por qué estamos leyendo Hechos. O sea, la idea es por qué estamos leyendo Hechos, por qué nos interesa estudiar esto. Los primeros apóstoles se distinguieron de estar llenos del Espíritu Santo y de poder. O sea, los primeros apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y de poder para anunciar el Evangelio en medio de las circunstancias adversas. Ellos estaban marginados, encarcelados, apedreados. Sin embargo, se rehusaron a dejar de proclamar el mensaje de Jesús y su obra. O sea, no importaba qué es lo que pasaba, veía que eran azotados, que eran encarcelados, que eran golpeados, los primeros mártires muertos a pedrazos,
Pablo va a ser sacado fuera de la ciudad, donde fueron arrancados sus ropas y donde fue golpeado hasta morir, apedreado hasta morir. Sin embargo, ellos siguieron, no importa las luchas, lo que nos enseña Hechos, que no importa las luchas, no importa las dificultades, tenemos que seguir adelante, llevando el mensaje de Jesús y todas sus obras, seguir, como dice una de las principales cosas que va a mandar a Jesús, es: me seréis testigos en Samaria, en Judea, y hasta lo último. No importa las adversidades, no importa lo que pase, sino que seguimos adelante. Y como resultado de eso, como resultado de que los apóstoles lucharon en contra de todas estas adversidades, vemos como miles creyeron en el Señor y que Jesús era la única esperanza de salvación de pecados, y se va a derramar y se va a esparcir la palabra de Dios en Hechos. Y fíjese esto, su vida cristiana, que usted está en este momento conectado acá, su oración, su entrega a Jesús, su dedicación a Jesús, es la respuesta a Hechos 5:38. Si quiere buscar los 5:38 de Hechos. Nosotros con nuestra vida cristiana, usted en este momento buscando en su Biblia, usted va a responder al versículo 38 del capítulo 5 de Hechos. Dice así: y ahora os digo, apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 2000 años después de haber sido pronunciado estas palabras, 2000 años después de haber sido pronunciado y 2000 años después de haber sido dicho, déjenlo, porque ciertamente si esto es de hombre, esto si es de hombre se va a desvanecer. Podemos decir que 2000 años después esto no se desvaneció. Hay cristianos todavía buscando de la palabra, y hay cristianos todavía aprendiendo, y hay cristianos todavía creyendo que Dios tiene poder y que Dios puede salvar y que Dios es el único que tiene el poder para darnos salvación, y que tiene el dueño de vida eterna, y que nos está dando a nosotros, y que nosotros somos hijos, y que fue clavado en la cruz del Calvario y que murió por todos nosotros. 2000 años después lo seguimos diciendo. Esto ahora ha sido tratado, se han quemado las Biblias, se han sacado, se han prohibido, pero sin embargo, hasta el día de hoy, los cristianos seguimos creyendo en esto. Gloria a Jesús. Entonces, esta es nuestra respuesta a eso. Esto no fue consejo ni obra de hombres, esto es totalmente de Dios, y no hay nadie que pueda destruirlo, y que aquel que luche contra el Evangelio se va a encontrar luchando contra Dios. Aquel que luche contra la iglesia de Cristo se va a encontrar luchando contra Dios. Aquel que quiera enfrentarse a los cristianos se va a encontrar luchando contra Dios. Aquel que quiera levantarse en tu casa se va a encontrar luchando contra Dios. Vamos a pasar. Vamos a ver un poco más. Vamos a dejar esto acá y yo quiero empezar. El autor, ¿quién fue el autor de Hechos? Se corta, pastor. ¿Se corta? Bueno, vamos a ver quién fue el autor. Formalmente, Hechos es anónimo. Hechos no tiene, formalmente no tiene un autor en general, pero la autoría se le atribuye a Lucas. Lucas nunca va a mencionar su nombre. La tradición de atribuir la autoría de Lucas
por lo menos del segundo cuarto del siglo II, del segundo cuarto del siglo II. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Entiendes? O sea, formalmente no hay alguien que diga, se haga cargo y diga yo soy el que está escribiendo. No hay, formalmente no hay un autor, es anónimo. Pero podemos ver que aquel ha sido, que se le atribuye es a Lucas, el evangelista, Lucas. Ahí está Lucas, médico, él era médico de Pablo, lo acompañó en sus viajes. ¿Por qué lo podemos ver así? Porque dice que en Lucas 1, ¿cómo va a empezar? Lucas 1:1 va a empezar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela en orden, oh excelentísimo Teófilo. Después vamos a ver quién es Teófilo o Teofilio, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. ¿Y cómo va a empezar Hechos 1:1? Dice, en el primer tratado, hablando del libro de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, que ahí vemos una relación directa entre el primer tratado, que es el libro de Lucas, con el libro de Hechos. Ambos volúmenes están relacionados, son compañeros, se pueden comparar el primer capítulo y el primer capítulo de cada uno. O sea, y si ustedes ven, desde el final de Lucas es el comienzo, completamente el comienzo del libro de Hechos. O sea, no se puede quitar uno, y no se puede separar uno del otro. Uno es la continuación del otro. Lucas fue médico y compañero de viaje de Pablo. Si vemos Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele conmigo porque me es útil para él, me es útil para el ministerio. Vemos en varios versículos, vemos en varios tramos del Nuevo Testamento a un Pablo hablando sobre su colaborador, que es Lucas, aquel que lo acompaña es Lucas, aquel que está con Pablo es Lucas. Y quizá esto también se pueda deber al aguijón, cuando habla sobre el aguijón de carne. Porque dice que le había sido dado un aguijón de carne a Pablo. Y aquel que no se habla de qué es lo que tenía. Pero puede haber sido una condición física, y por eso también Lucas también estaba acompañándolo en todo momento. Entonces, él fue testigo ocular de muchos de los acontecimientos que recopiló en todo Hechos. Él fue enseñado directamente por Pablo, él estuvo cerca, él fue cercano. Sus libros también están escritos e ilustran un marcado conocimiento de literatura y la lengua griega. O sea, Lucas va a hablar, Lucas era un médico griego y todo está escrito en griego. La forma de escritura habla de una persona educada, habla de una persona que no habla de una persona promedio, sino el tipo de escritura que él tenía, habla de una persona instruida. Entonces, se apunta todo el tiempo a que Lucas es el principal autor, el principal aquel que había acompañado, el principal autor de Hechos. La historia tradicional de la iglesia ha mantenido evangelista como el autor. Lucas escribió también el evangelio que lleva su nombre, el libro de Hechos, y es en realidad la segunda parte del evangelio. Médico, gentil y posiblemente griego. Ya voy a ir terminando un poco con esto, ya voy a ir terminando. Ya voy terminando un poco. Vamos al contexto histórico. Vamos a ir al contexto histórico histórico. La fecha de la escritura de Hechos está directamente enlazada al problema de su autoría. O sea,
la historia, el momento en que se escribe Hechos está relacionado, y, o sea, el problema de la interpretación está enlazada, que fue escrita por Lucas. Entonces, podemos pensar, hay algunos escritores que dicen que fue entre el 80 y el 90, porque es la fecha que sitúan al Evangelio de Lucas, entre el 80 y el 90 después de Cristo. Pero hay distintos, acá yo lo tengo acá en el cuadro y van a ver distintos contextos que marcan que fue anterior al Evangelio, antes del 80, ubicado antes del 60, se podría decir. Perdón. El libro termina bruscamente con el comienzo de la cautividad de Pablo. Pablo es encarcelado y ahí termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo es encarcelado en el año 60. No hay una mención, hay una mención de Esteban, aquel que fue apedreado, el primer mártir. Hay una mención al libro de Hechos de Esteban siendo apedreado, pero no hay una mención de Santiago del Justo, que fue otro de los grandes mártires de la iglesia, y eso tuvo lugar en el año 62. No menciona la muerte de Pedro en las persecuciones de Nerón, que fueron entre el 62 y el 64. Tampoco relata la muerte de personajes más prominentes como Pablo, no habla de la muerte de Pablo en los años 60, el libro de Hechos. Entonces, si fue escrito entre el año 80 y 90, que fue cuando fue escrito el libro de Lucas, nos lleva a nosotros a decir por qué no entran en el libro de Hechos, no entran todo este tipo de cosas que fue enseñada, o sea, todas aquellas fechas que marcan después del año 60, ¿por qué no hay más relación del libro de Hechos después del año 60? Entonces, eso es lo que nos lleva un poco a la confusión sobre el año en que fue escrito el libro de Hechos. Pero se estima que fue eso, antes del año 70, antes del año 60. Pero no hay una fecha precisa en que podamos tomar, porque está o la fecha en que fue escrito el Evangelio de Lucas está mal, que fue entre el 80 y el 90, o escribió eso y después terminó ahí con la encarcelación de Pablo y no siguió escribiendo. Pero esa es la diferencia de por qué no podemos situar históricamente, en contexto histórico, bien el momento en que Lucas escribe, cuál fue el año en que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Esto ahí. Bueno, entonces, en cuanto a su forma literaria, la estructura, el autor comenta sobre su investigación acerca de los hechos de la vida de Jesús. Yo después le voy a pasar el PowerPoint si quieren, con lo que se podría decir que el autor Lucas no fue testigo de las acciones de Jesús, sino que fue enseñado de todo lo que él no vivió en la época de Jesús, sino que él fue enseñado por Pablo, por los apóstoles, de lo que había mandado Jesús y lo que había hecho. El estilo del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son totalmente parecidos, la forma de escritura, ambos textos son escritos por el mismo autor, de la misma manera que se escribe, de la misma manera que es relatado, todo eso nos marca que es el mismo autor. El libro comenta algunos detalles médicos muy técnicos. Si usted empieza a leer, hay detalles técnicos que son médicos, entonces nos lleva a que, lo cual era sencillo para Lucas, ya que era el oficio de Lucas. El libro menciona que el autor es fiel colaborador de Pablo y Lucas lo acompañó durante varios años. Hoy se fue. Bueno, Hechos 1.8 aporta la introducción al bosquejo y al libro. Al recibir el poder del Espíritu Santo, los discípulos proclamaron el Evangelio de Jerusalén. O sea, por el poder que les fue inferido por el Espíritu Santo, los discípulos proclamaron el Evangelio en Jerusalén. A medida que progresa el Evangelio, se extiende más allá de Judea, de Samaria,
hasta llegar a los confines del mundo conocido, mediante la obra misionera de Pablo. ¿Se entiende? Tenemos promesas, tenemos mandamientos, tenemos ejemplos, tenemos la historia completa de la iglesia, de quiénes somos, de dónde venimos, por qué se hacen las cosas. El libro, se entiende la importancia de Hechos, de estudiar Hechos en profundidad. Una iglesia que sepa el libro de Hechos es una iglesia poderosa, yo se lo puedo asegurar, hermano. Una iglesia que conozca Hechos es una iglesia poderosa. Así que ahí hay material para leer, vamos a ir leyendo. Yo quiero esta semana, si usted mañana quiere acompañarme, vamos a empezar con el primer módulo, con el segundo módulo, que esto es solo la introducción. Vamos a ir desarrollando todo esto que hablamos sobre el esparcimiento del Evangelio, sobre cómo se puede llevar las primeras obras, las primeras misiones. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. No sé si le pareció muy aburrido. Por ahí hay mucha información, pero después lo vamos a ir desmenuzando. Yo quería que tomen un contexto, y que más o menos ver qué es lo que estábamos hablando y qué es lo que se hablaba sobre eso, ¿no? Así que bueno, hermano, esto es lo que empezamos y mañana vamos a seguir con, si a usted le interesó, mañana vamos a seguir con el capítulo 1, vamos a empezar a desmenuzar un poco y a ver qué podemos encontrar y qué cosas hay para encontrar. Hay muchas cosas muy interesantes. El número 40, ¿por qué Jesús está 40 días con los discípulos? ¿Algunos saben por qué Jesús estuvo 40 días con los discípulos? 40 días. O sea, ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Ahí están las promesas. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue rechazado? Y si usted busque en Hechos, capítulo 1. Sí. El día que fue al cielo. ¿Por qué Jesús fue? La pregunta, entonces los que se habían reunido le preguntaron, decían, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Capítulo 1, versículo 6. Se dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le hacen esa pregunta los apóstoles a Jesús? Y Jesús responde y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso una sola potestad. ¡Wow! Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, ahí tenemos. ¿Quién es Teófilo? Vamos a aprender. Si usted quiere seguirnos, vamos a aprender. ¿Quién fue Teófilo? Vamos a aprender por qué los apóstoles le preguntaron si iba a restaurar el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús le va a decir, no le va a responder? Vamos a ver quién fue el sucesor de Judas. Vamos a ver las promesas. Vamos a ver, hay un montón. ¿Por qué Jesús estuvo 40 días con los apóstoles y no estuvo ni 39 ni 41? Estuvo 40 días. Hay varias cosas y mucha tela por cortar ahí, ¿no? Así que, si a usted le interesó, mañana nos volvemos a encontrar y vamos a seguir aprendiendo sobre eso. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar todos juntos y nos vamos a despedir. Sí, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que hemos visto? ¿Alguno quiere una...? No, yo prefiero esperar mañana y aprender más. ¿Se entendió más o menos? Igualmente vamos a tratar de verlo, de subirlo, el video para repasarlo. Y no sé si a alguno le quedó algo entero. A mí no me quedó muy claro, pero bueno, es cuestión de estudiarlo. Amén. ¿La hermana Eve qué decía? Que
Sí, sí, vamos a subir el video. Vamos a subir el video. Esto es lo que vimos hoy, es solo la introducción, de hecho. De hecho, es un libro muy extenso, es un libro muy rico. Tiene mucho simbolismo, tiene mucho para asimilar, muchas cosas para ver. Vamos a ver por qué Pablo es llamado y no fue llamado antes. ¿Por qué no fue contado Pablo antes con los apóstoles? ¿Por qué no fue contado Pablo antes, desde el principio con los apóstoles? ¿Por qué Pablo no estuvo del principio con los 12 apóstoles y fue llamado, fue después? Eso lo vamos a ver también. Hay un montón de cosas para ver en Hechos. Es muy extenso y muy largo. Así que, bueno, vamos a subir este video. Vamos a subir este video y lo